Ya, pues, vamos entonces con cadenas alimentarias. A esto tenemos que llegar, por cierto, cuando repasemos fotosíntesis. La fotosíntesis la dividimos en estructuras celulares, ya las estructuras que se encargan del proceso fotosintético, las etapas del proceso fotosintético y los factores que los vimos en una clase aparte. Ya, esos fueron estos dos primeros de acá, fueron la primera clase y los factores fueron la clase final, ya, la segunda. Y en las estructuras celulares, lógicamente, ahí tenemos los cloroplastos, y los cloroplastos tienen sus propias segmentaciones y divisiones internas. Y ahí tenemos el estroma, que es como el equivalente al citoplasma. Ya recordemos que el cloroplasto es muy parecido, por cierto, a una bacteria, muy parecido a una bacteria el cloroplasto. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar que es como si fuese una célula dentro de otra célula. ¿Ya? Y vuelvo a repetir ahí, creo que lo había mencionado antes, hay una teoría que se llama teoría endosimbiótica, ¿ya? Que dice que los cloroplastos y las mitocondrias se metieron al interior de la célula eucarionte a vivir. Y ahí está, hasta el día de hoy. ¿Ya? Es una teoría porque claramente no hay forma de comprobarlo, pero hay evidencias que lo sustentan. ¿Ya? Entonces, no es tampoco así un lanzamiento al voleo de una hipótesis. ¿Ya? Hola, Bastián, ahí acabo de ver que de tu conexión, ya por si acaso, estamos viendo, repasando lo que vimos hace 2 semanas, ya, o las últimas 2 semanas en realidad, y vimos los tilacoides, que son las membranas internas del cloroplasto, y ahí se lleva a cabo la fase clara. No nos olvidemos de eso. La fase clara o fase diurna también, como la que pueden ver, o fase lumínica, o fotólisis del agua también se conoce. Teníamos varios nombres. ¿Ya? Y el estroma, que lo habíamos ya mencionado, del cloroplasto, es como ese citoplasma, que ahí hay disuelta una sucesión de enzimas, líquido, agua, ¿ya? Y ahí se lleva a cabo la fase oscura. Vamos a ver al tiro las dos etapas de la fotosíntesis, ya perdí el mouse para variar, ahí está, fase clara y fase oscura. La fase dependiente es la fase clara, porque depende de la luz, y la fase independiente no necesita luz, y esa sería la fase oscura. ¿Qué ocurre en cada etapa? O sea, más que qué ocurre, eso tenemos que saberlo también, pero como estamos en modo repaso, resumen, en la fase clara o fase dependiente, ahí tenemos lo que se genera. ATP, que es energía directa. NADPH, que es una coenzima que se transformará en futura energía. ¿Ya? Y el oxígeno que sale del agua. Y eso también tenemos que manejarlo porque lo han preguntado. ¿Ya? Yo muy bien ahí, Bastián. Acabo de ver ahí en el chat tu pregunta. Sí, estamos bien. Estamos ya, pero de lleno con cadenas alimentarias. Hoy aquí vamos a estar un buen rato. ¿Ya? Hay hartos ejercicios de esto. Y todos los ejercicios de estos son muy parecidos. ¿Ya? Entonces, en cierta forma, no nos van a sorprender, ¿ya? No nos van a pillar con un ejercicio porque, vuelvo a repetir, son todos muy, muy parecidos, muy, muy similares. ¿Ya? Entonces, ese oxígeno que estaba aquí es el oxígeno que viene del agua. El agua se rompe en la fase clara, nos quedamos con los hidrógenos y esos hidrógenos se los pegamos al NADP, a esto. Ese H que está ahí viene del agua, por cierto. Y el oxígeno no lo ocupamos y eso lo liberamos al ambiente y eso es lo que respiramos. Por lo tanto, la clásica pregunta es muy simple. ¿De dónde viene el oxígeno que nosotros, los animales, por ejemplo, respiramos? Viene del agua de la fase clara de la fotosíntesis, para que no lo olviden. ¿Ya? Y así se fue acumulando por miles, por millones de años en la atmósfera. Y la fase independiente o fase oscura, ciclo de Calvin y Benson también se llama, o ciclo de Calvin es más cortito, usa el ATP del día, el NADPH del día, el oxígeno no se libera al ambiente, y el CO2 de la atmósfera, para generar esta moleculita que está aquí, la famosa glucosa. Ya, recuerden, glucosa, y a partir de glucosa vamos a generar otras moléculas orgánicas, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, todo. ¿Ya? Y lógicamente volvemos al estado base, el ATP, y lo transformamos en ADP, o sea, esto aquí. Y el NADPH se libera del hidrógeno, eso se los colocamos a la glucosa, por cierto. Y esto acá, vamos a enlazarlo, por si no se acordan bien de esto. Esto se genera aquí, esto se genera acá, y esto es la molécula orgánica con la que la planta va a vivir. ¿Ya? Todo el poder energético del día
se lo vamos a impregnar, ¿ya? A la glucosa para que la glucosa sea energía orgánica y eso sea comestible, por así decirlo. En realidad la planta no se lo come, pero nosotros que comemos planta, y lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Sí, pues, ahí sí, nosotros le robamos sus moléculas orgánicas a las plantas, ¿ya? Ahí todos los animales somos unos desgraciados, y ahí sí que sí. Da lo mismo si son vegetarianos, herbívoros, no, todos les vamos a robar la energía y somos dependientes, por cierto, de la energía vegetal, ¿ya? Y la semana pasada, hola Catalina, ahí recién vi también que te conectaste, vimos esto que está acá, que son los factores, por cierto, y teníamos dos tipos de factores, los internos, que dependen de la fisiología vegetal, de la planta como especie, por lo tanto, la capacidad de hacer fotosíntesis del pastito es diferente a la de un limón, un manzano, una araucaria, etc. ¿Ya? Eso depende de cada especie vegetal. ¿Ya? Esos son los factores internos. Y los factores externos son todos factores ambientales, ya son factores que no dependen de la fisiología vegetal y que la planta en cierta forma no puede controlar. Son ambientales. Ya la temperatura, la concentración de CO2, que también lo mencionamos por ahí la semana pasada, y pasaban cositas con esos gráficos, ¿ya? Para no olvidar. En el caso de los factores internos, todos los gráficos como que eran iguales. Ya más o menos los gráficos eran todos así. ¿Ya? En los factores internos ya variaba, dependía del factor. Recuerden el de CO2, ya el de CO2, el gráfico CO2 es muy parecido al de este acá también de los factores internos. ¿Ya? ¿Qué otra variable vimos? Concentración de CO2, temperatura y luz. ¿Ya? El de luz igual, también es muy parecido al de CO2. ¿Ya? Pero el de temperatura variaba porque teníamos un límite máximo de tolerancia de la enzima y después de eso la capacidad fotosintética de la planta se perdía, eso lo vimos la semana pasada, porque se cocinaba la planta, po. Así de simple, ¿ya? Y por eso es que el pasto se quema en el verano. Mm. Todo calza, ahí están las variables que vimos la semana pasada. Hola, Catalina, ahí vi recién tu mensaje en el chat. Todo esto, si llegamos después de estudiar, ya la clase de la semana antepasada y la de la semana pasada, y llegamos a hacer un esquema parecido a este, estamos listos. Estamos listos, no necesitamos estudiar más porque lo manejamos. ¿Ya? Pueden usar este esquema, ya ahí vuelvo a repetir, están todos los PPT disponibles en el Classroom para que los puedan bajar, ¿ya? Y los pueden usar ahí para el repaso cuando puedan. Ya no se olviden de poder hacer los ejercicios que les voy dejando a veces. Ahora les cargué harto ejercicio el otro día, así que ahí deberían tener como harto. Ahora, si van a tener, que era lo que conversaba con el Ángel antes de empezar la clase, si van a tener la próxima semana una semana de descanso en el colegio, descánsenlo, ¿ya? Porque de vuelta el 18 vamos a empezar a apretar, ¿ya? Y vamos a apretar con alto ejercicio. Por cierto, ya, pues, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a clasificar los organismos según el modo de obtención de energía y nutrientes, vamos a describir los niveles tróficos y vamos a interpretar cadenas y tramas alimentarias. Las pirámides, ¿ya? Si no llegamos a las tramas no me complica, porque vuelvo a repetir, aquí ya tenemos mucho tiempo todavía, ¿ya? Si no llegamos a las tramas, no es problema, aunque están muy relacionadas con las cadenas. ¿Ya? Ahora, las pirámides, esas sí las vamos a dejar para de vuelta, por así decirlo, del 18, cuando ya tengamos la próxima clase. ¿Ya? Eso es como una clase aparte, porque hay varias cosas que también hay que saber relacionar. ¿Ya? Pero también se cuelgan de la información que vamos a ver hoy día. A ver, concepto básico, y aquí yo no sé si lo han visto en química, en física, no sé si lo ven en química o en física, ahí me declaro ignorante, supongo que en química, supongo, ¿ya? ¿Qué es ese concepto que está ahí? Pues? Yo creo que lo vieron, ya creo, no estoy 100% seguro, o lo van a ver, también es posible, ¿ya? El famoso concepto de la termodinámica y los equilibrios y los sistemas en equilibrio. Normalmente la gran mayoría de los sistemas buscan ese equilibrio. ¿Ya? Aquí en física, ya, perfecto. En física lo ven. Y estos sistemas, ya ahí, lógicamente, el profe tiene que haberlo pasado sí o sí ahí con toda su intensidad. Y lo más seguro es que con el profe Cristian hayan visto ya estas leyes de la termodinámica, quizás él profundizó en más leyes, ¿ya? Pero yo en biología le voy a robar dos leyes. Se las vamos a robar. La primera ley y la segunda ley. Y aquí, ojo, porque aquí es donde esta cuestión se pone media filosófica,
¿qué es lo que le está gustando mucho al Dembra este último tiempo con la PAES? ¿Ya? Esta cosa de sobrepensar un poco algunos conceptos. ¿Ya? Antiguamente la PSU era súper práctica, por así decirlo. Ustedes me aprendían de memoria los contenidos, los vomitaban en la prueba y siguiente. ¿Ya? No tenía más vuelta que eso. Si tenían buena memoria, salvados. Si tenían mala memoria, pucha, ahí había que echar a quemarse las pestañas estudiando. ¿Ya? Y eso también, en cierta forma, es desventaja, porque no todos tienen buena memoria. Yo, por ejemplo, tengo una memoria, pero horrible. Ya tengo muy mala memoria. Mi señora siempre me dice, no me estáis escuchando. Y sí la escuché, pero se me olvidó lo que me dijo. Entonces, no es que uno no las quiera escuchar, ya por si acaso. No es eso. Es que se me olvidan las cosas. Pues tengo mala memoria, más encima, más viejo, pero y entonces vamos a tratar de abordarlo cómo creo yo que podría entrar esto, tanto para el común, que es materia común, como también para el electivo, ahí donde ahí se profundiza un poquito más. Entonces yo al profe Cristian le vamos a robar la primera ley y la segunda ley de la termodinámica, y aquí dato, por si acaso. La primera ley de la termodinámica yo creo que la manejan, dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, la energía. ¿Ya? Y ojo, esta es pregunta de Henry, ya como creo yo que la van a preguntar. ¿En qué fenómeno biológico, ecosistémico, colóquenle ahí el epíteto que ustedes quieran, la primera ley se aplica? Y ahí le tienen el set de alternativas. Y ustedes tienen que tratar de recordar que la primera ley se aplica de forma íntegra, pero íntegra por completo. Vamos a buscar un cuadro de texto, se lo vamos a dar aquí. La primera ley se aplica directamente en la fotosíntesis. Y esto es lo que nosotros, lo que el biólogo es el que tiene que recordar esto. Vamos a usar ahí. Voy a copiar y pegar la misma flechita, se la vamos a colocar aquí. Fotosíntesis. Perfecto. Ahí sí. No lo vean porque lo estoy ajustando, pero ya lo termino de ajustar y ahí lo van a poder ver. Ahí está, de hecho ya ven fotosíntesis. Eso ahí. Ahí vamos a dejar esto. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, la primera ley de la termodinámica se aplica directamente en la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la energía lumínica, la energía del Sol, se está transformando en energía orgánica, en ATP, en NADPH y después en glucosa. Esa transformación se evidencia o se sustenta en cierta forma en esta primera ley de la termodinámica. Es la primera ley la que sostiene el proceso fotosintético. Ojo, porque yo creo que el DEMRE lo va a preguntar por ahí y por ahí podría meter una pregunta. ¿Ya? Así que traten de recordar que la primera ley es la que técnicamente está sosteniendo el proceso fotosintético como tal. Y la segunda ley, ya dice, parte de la energía, y este es un problema, por cierto, parte de la energía disponible, que puede ser generada por la fotosíntesis, por ejemplo, se transforma en forma de calor al pasar de una forma a otra, ¿ya? Y aquí, bueno, aquí se sale un poquito más adicional ahí arriba, y cuando se transforma en forma de calor, se pierde, se disipa en forma de calor, y no es aprovechable, se perdió, es energía que se va a perder. Entonces, muy simple, cuando un conejo va a comer pastito, el sol, o sea, la energía solar que para el pastito es prácticamente infinita, que prácticamente no existe energía infinita, pero para una hojita de pasto, la cantidad enorme de fisiones nucleares que está ocurriendo en el sol es como si fuera infinita. ¿Ya? El pastito transforma esa energía lumínica en energía orgánica para él crecer, desarrollar su estructura de la única hoja que tiene, guardar reservas en su raíz porque también las tiene. Y viene el conejo y se lo come. Pues. Y él aprovecha esa energía, pero no aprovecha la totalidad. Aprovecha un porcentaje, de hecho, muy poquito, que es solamente lo que quedaba disponible de la energía que él no usó para mantenerse vivo, el pasto vivo. ¿Ya? Entonces, por eso es que el conejo come mucho pasto durante el día, durante toda su vida, ¿ya? Porque no es capaz de aprovechar toda la energía y se le está escapando. Y mucha de esa energía se está perdiendo. Y el conejo, a su vez, para mantenerse vivo, también pierde energía cuando va al baño, cuando corre, cuando ve un zorro que se lo quiere comer y tiene que
partir corriendo para sobrevivir, ahí hay una enorme pérdida energética. Para reproducirse, porque los conejos, pucha que se reproducen, también pierden energía. De hecho, el sistema reproductor es uno de los sistemas que más energía pierden, junto con el muscular y el nervioso. Son los que prácticamente mantienen el sistema vivo, al ser vivo, pero también pierden mucha energía. ¿Ya? Entonces, la segunda ley, ojo, y aquí viene el dato, la segunda ley de la termodinámica, y la vamos a anotar aquí, vamos a usar el mismo cuadro de texto de la fotosíntesis, ando reciclando hoy día, modo reciclaje, sostiene, la vamos a anotar ahí, o se puede justificar en las cadenas, que es lo que vamos a ver hoy, alimentarias. Las cadenas alimentarias se justifican en la segunda ley de la termodinámica. Vamos a copiar y pegar aquí la flecha. Ustedes se les apaga, pero yo lo veo mientras lo termino de editar. Ahí sí, ahí sí, ahí está. Las cadenas alimentarias se sostienen en la segunda ley, siendo que la fotosíntesis se sostiene en la primera. Y por eso es que la fotosíntesis es la base de todas las cadenas alimentarias y tróficas que existen en el ecosistema. ¿Ya? Ojo con eso. Explica las leyes de la termodinámica, explica las transferencias de calor, la conversión de la energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Ah, ya, si hablan de trabajo, ahora entiendo por qué la Catalina dice que lo ven más en física. Porque trabajo lo ven en física. ¿Ya? Eso sí que sí. Los sistemas pueden ser físicos o, y ahí está nosotros, biológicos. Puede ser un organismo, puede ser una población, pero más bonito, todo esto se va a explicar de mejor forma a nivel de ecosistema. Ya recuerden que organismo, población, comunidad, ecosistema. Ecosistema es como lo más complejo de todo. ¿Ya? Y como hay un sistema ecológico, ¿ya? Me corrió la raya, es ecológico el sistema, la termodinámica aplica estas definiciones en ese sistema. ¿Ya? Eso. No los quiero complicar con tanta cosa filosófica, pero vuelvo a repetir, el DEMRE últimamente se está poniendo bien filosófico con los ejercicios. Entonces, quiero abordar todos los frentes posibles, ¿ya? Todas las posibilidades. Ahora vamos a pasar materia, que es lo que les gusta tanto a ustedes. ¿Ya? ¿Alguna duda de esta materia que es media hippie? Sí, es media hippie, pero es bonita, muy bonita las cadenas alimentarias. Y cómo están relacionadas con la fotosíntesis. Ya, ahora la vamos a ver al tiro. ¿Dudas? No, profe, ninguno. Ya, la Catalina dijo que ninguna. ¿Y el pueblo? ¿Nada más? ¿No? ¿Vamos a la otra No, entonces? profe, por lo menos aquí no. Ya, perfecto. Vamos entonces con las cadenas. No le damos más vuelta. Cadenas alimentarias. Ahí tenemos cadenas. Bueno, ahí yo hago mis anotaciones que ya se me escaparon para variar. Es que no las animo, puede ser el problema. Tengo que aplicarle una animación. Los niveles tróficos, las cadenas se establecen o se ordenan en niveles tróficos. ¿Ya? Existen en realidad dos niveles tróficos básicos, que de hecho ahí ya lo están viendo. ¿Ya? Los autótrofos, ¿dónde está mi mouse? Ya lo perdí, ahí está. Los autótrofos, que son estos de acá. Los autótrofos son los organismos que generan su propia materia orgánica. ¿Ya? Ellos son los que sustentan toda la cadena alimentaria. ¿Ya? Al generar su propia materia orgánica, esta materia puede ser o puede provenir, la pueden generar con energía lumínica, y ese organismo sería un fotosintetizador. ¿Ya? Los conocemos, los vimos ya. Y hay otros autótrofos, y aquí es donde la cosa se empieza a profundizar, ¿ya? Típico de la biología. Aparecen otros organismos que se llaman quimiosintéticos. ¿Ya? Fotosintéticos generan su materia con luz, su materia orgánica, y los quimiosintéticos, que son muy poquitos, por cierto, ¿ya? O muy poco estudiados en realidad, porque poder acceder a ellos es medio difícil. ¿Ya? Y los quimiosintéticos que generan materia orgánica con pequeñas moléculas, ya que muchas veces son inorgánicas, y con eso consiguen estructurar materia orgánica, ¿ya? Y usando otra fuente de energía, como por ejemplo la energía geotérmica o geotermal. Son contadísimos. Normalmente los quimiosintéticos son bacterias, ¿ya? Y son bacterias que viven en volcanes submarinos. Entonces, llegar hasta allá abajo
y sin morir quemado por la acción volcánica, es muy difícil. ¿Ya? Normalmente reducen azufre, y el azufre es uno de los átomos, ¿ya?, que encontramos particularmente en las proteínas, y las principales cadenas proteicas tienen que tener azufre para estabilizarse. ¿Ya? Entonces, por eso es que reduciendo azufre pueden subsistir sin ningún problema. ¿Ya? Son autótrofos igual. Eso quiere decir que los fotosintéticos, los organismos fotosintetizadores, que son los que conocemos nosotros, tanto del mar, perdón, como los de la Tierra, no son los únicos autótrofos. Ojo con eso, porque vuelvo a repetir el de Rice de que le gusta ponerse espeso con algunas definiciones. Por eso profundicé harto con los quimiosintéticos. ¿Ya? Fotosintético, dejémoslo en el 90% y un 10% de organismos quimiosintetizadores. ¿Ya? Y los otros son los heterótrofos. Y los heterótrofos comen. Así de simple. Ellos comen. ¿Qué comen? Ya, ese es otro verso. Pero ellos se tienen que comer a un ser vivo para poder sobrevivir. Y normalmente consumen, y ahí sí, consumen organismos autótrofos fotosintéticos. ¿Ya? Es raro que coman quimiosintéticos porque si me como una bacteria voy a andar muerto de hambre. Entonces es muy difícil, ¿ya?, que con una pura bacteria, con un grupo de bacterias que consuma, me vaya a sentir satisfecho. Cualquier ser vivo ya probablemente tenga que consumir harto más. ¿Ya? Esos son los heterótrofos. Entonces, vamos a ir ahora a la proyección. Ahora sí, ahí están los productores, ahí están los autótrofos, ahí calzan. ¿Ya? Ellos producen su materia orgánica, cumplen con la primera ley de la termodinámica, y por eso son el primer nivel trófico. Primera ley, primer nivel. Así lo asociaba yo. ¿Ya? Y después tenemos los consumidores. Y los consumidores son estos organismos, vuelvo a repetir ahí, heterótrofos. Ahí están los heterótrofos. Ya tienen que consumir a otro ser vivo. Y los consumidores hay de distintos sabores. Bueno, ahí ya se ven algunos del spoiler de la no animación. Y ahí tenemos los consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores, perdón, secundarios. Está bien, pues secundario y consumidor terciario. Miren, que ahí es la confusión. ¿Ya? Y aquí venía lo que tenía que acotar. No se confundan. A mí me pasaba. ¿Ya? A mí me pasaba cuando estaba estudiando la PA. Decía consumidor primario, primer nivel trófico. Claro, porque como es primario, es primer nivel trófico. No, po. Y ahí me llegó el palmazo mi mamá, que me encima es profe de biología, me llegó el solo chancletazo. El consumidor primario es el segundo nivel trófico. ¿Por qué? Le dije yo. Porque el productor es el primero. El organismo que hace fotosíntesis es la base de la cadena trófica. Por lo tanto, él es el primer nivel de la alimentación general. ¿Ya? El primero en comer, en realidad, es el segundo nivel trófico. Y esos organismos nosotros los conocemos, y ahí está muy bien definido. Por eso mi acotación, los herbívoros. Un herbívoro es el segundo nivel trófico, también conocido como consumidor primario, para que no se confunda. ¿Ya? El consumidor secundario, conocido como tercer nivel trófico, aquí como que se desplaza el número, por así decirlo. ¿Ya? Estos son organismos que fisiológicamente ya están preparados para consumir carne. ¿Ya? Pero todavía quedan vestigios probablemente de un proceso evolutivo en el que ellos eran o fueron herbívoros, ¿no? O sus ancestros por lo menos lo fueron. ¿Ya? Entonces, muchas veces se definen estos organismos como individuos omnívoros. ¿Ya? Tienen que haber escuchado el término omnívoro. ¿Ya? Se lo escribo al tiro para que no se me enreden. Voy a poner un cuadrito de texto. Ahí al ladito de terciario. Pero no ahí, aquí, pues en el omni, en latín, es todo. ¿Ya? Omnipoderoso. ¿Ya? Todopoderoso. ¿Ya? Omnisciente, que siente todo. ¿Ya? Omnipresente, entonces son puros términos bíblicos, que está en todas partes. ¿Ya? Pues ya hacen referencia a Dios normalmente. Omnívoro. ¿Ya? Es aquel que come de todo. Vamos a colocarlo entre paréntesis porque si no, nos podríamos enredar. ¿Ya? Y normalmente, no todos, pero es un muy buen ejemplo de consumidor secundario.
¿ya? Precisamente por eso es que le dije que está muy relacionado con otros contenidos que quizás ya se vieron o se ven en el electivo, ¿ya? Es porque probablemente producto de su línea evolutiva, de su linaje evolutivo, él no se ha especializado en un 100% en comer carne, como que recién la descubrió, ¿ya? Y como recién la descubrió, todavía le queda harto tiempo a ver si se adapta o no a ese proceso fisiológico. De hecho, tampoco lo aprovechan en un 100%. Ahí es donde probablemente calcemos nosotros. Ya nosotros tenemos unos ancestros comunes que eran herbívoros absolutistas, o sea, lo único que comían eran frutas y algunos vegetales y para contar. Y para disminuir la competencia, o porque se piensa en realidad porque las frutas empezaron a escasear, producto de la glaciación, ¿ya? Empezamos a consumir carne y empezamos a cazar. Ahí de ahí vienen las famosas épocas en que fuimos cazadores, ¿ya? Y eso fue durante la última glaciación, porque nos tocó vivirla, por cierto, como especie, pues no nosotros. Nos estamos metiendo ahí en el carro los ganadores. Y el consumidor terciario, ya cuarto nivel trófico, por cierto, y normalmente hasta ahí llegamos. ¿Ya? Es muy difícil que haya un quinto nivel. Si llegara a existir un consumidor cuaternario, un quinto nivel trófico, estamos hablando de un animal que a empezar anda muerto de hambre, a empezar, ya porque dispone de muy poquita energía, probablemente tenga que comer muchas cosas para poder mantenerse vivo, muy poquitos en número, pero muy pocos, ya casi en la línea de la extinción o de la preextinción, pero con una fisiología que es, pero muy, muy dedicada a tratar de aprovechar la poca energía de la que disponen. ¿Ya? Y eso se cuelga un poco para los consumidores terciarios cuarto nivel trófico. Son especies que evolucionaron para cazar y son altos cazadores, son muy buenos, son especialistas en la caza. Probablemente una presa no se les vaya, saben cazar en grupo, ¿ya? Para poder aprovechar en cierta forma esta ventaja que tienen, ¿ya? Y que, vuelvo a repetir, tienen estructuras fisiológicas, evolutivas, adaptaciones, como se conoce, adaptaciones morfológicas, adaptaciones fisiológicas que les permiten cazar casi con un grado de efectividad total, ¿ya? Y ahí está el muy buen ejemplo chileno del puma. Ya la otra vez salió un video, de como 2, 3 semanas atrás, pusieron cámaras ahora en los parques nacionales, pues, las reservas nacionales. Ya, y como las cámaras están baratas, las pusieron. Es fácil ahora conectarlas porque las conectáis con una red Wi-Fi, ya sin tener que generar un impacto con cable o cuestiones de invadir el ecosistema. Es bastante más cómodo. ¿Ya? Eh, y ahora es más fácil captar a los animales cazando, pues, y ahí captaron, sacaron, no sé si lo vieron, en las redes sociales se veía ahí dos pumas, creo que eran, que estaban cazando justamente una llama, ¿ya? Y no, uno no puede intervenir, ¿ya? Por más pena que le dé la llama, no se puede intervenir. No sé si han visto esos documentales del National Geographic, o que a veces pasan en Animal Planet o en el History Channel cuando valía la pena. eh, Se veían a los animales o muertos de hambre, casi muriendo o muriéndose, y las personas que están grabando ese documental no pueden hacer nada, no pueden intervenir, ¿ya? Porque es el mundo natural. Ya ellos ya lo están interviniendo al grabarlo, ¿ya? Entonces pasan a ser solo meros espectadores. ¿Qué dice el Bastián? Profe, en estricto rigor, los seres que comen insectos son consumidores terciarios, están derechamente o entran derechamente a ser carnívoros. Depende, ya depende del organismo, como las avispas, por ejemplo, que ellas son omnívoras. Ya, las avispas pueden matar otros insectos para vivir, ya para disminuir la competencia, pero se comen el cuerpo. Entonces, igual se considera un consumo. ¿Ya? Y pueden también consumir productos de origen vegetal. ¿Ya? La definición de, o si es herbívoro, omnívoro, carnívoro, es de dónde proviene el alimento que están obteniendo. Si es de origen vegetal, es de origen animal o es la mezcla de ambos. ¿Ya? Es eso. La gran mayoría de los insectos, la gran mayoría, son herbívoros, por cierto. ¿Ya? Pero como los insectos tienen etapas, por cierto, etapas larvales, etapas pupa, etapas adultos, a veces tienen etapas adicionales a los adultos, dos etapas adultos. ¿Ya? Entonces, muchas veces en la etapa larval son herbívoros, pero la etapa adulta es carnívoro. ¿Ya? Entonces ahí cambia un poco porque la estructura del insecto como tal es compleja. ¿Ya? No como los arácnidos, porque uno con los arácnidos sabe a qué atenerse. Estos comen carne, son todos la gran mayoría carnívoros. ¿Ya? De hecho, son muy pocas las arañas que son herbívoras. Sí, hay arañas herbívoras,
¿ya? Pero son muy poquitas, muy poquitas, y uno las cacha al tiro porque tienen colores que parecen una flor, o directamente son de color verde, como los pulgones, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, los insectos no. ¿Ya? Y ahí vuelvo a repetir, y ahí, ojo que ahí viene otro que se me está escapando abajo, ¿ya? Otra definición que es el detritívoro, y ahí también calza un número de insectos bastante considerable. Y ahí lo vamos a definir al tiro. ¿Ya? Pero Esos son los descomponedores. claro, justamente, esos son los descomponedores. Lo mismo pasa con los carroñeros, ya, pero el carroñero, ojo, el carroñero es carnívoro como tal. ¿Ya? La diferencia o el concepto carroña es una presa muerta. Eso es la carroña. ¿Ya? No necesariamente en descomposición. ¿Ya? Es una presa muerta. Y el animal carroñero es un animal sumamente estratégico. ¿Ya? ¿Por qué? O los carroñeros en general son sumamente estratégicos. Porque no pierden energía en cazar. Porque el acto de cazar es una pérdida energética. ¿Ya? Paréntesis, esto es náquera. Antiguamente, antiguamente cuando entraba el sistema digestivo en la PSU, yo me acuerdo que lo pasaba, pero muy poquito porque casi no entraba. Nosotros, nuestro sistema digestivo comienza con la deglución, ya el acto de tragar, ya la ingesta, en resumidas cuentas. Pero para los otros animales, el acto digestivo no comienza en la ingesta, comienza en la caza y captura. Entonces yo tengo caza y captura del alimento, ingesta, deglución, digestión, excreción. Esas son las etapas fisiológicas del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque la energía que genera el sistema digestivo tiene que compensar la energía que se pierde en la caza y captura. Por eso ustedes pueden ver que el puma, por ejemplo, no es gordito, porque pobrecito tiene que correr un montón para poder comer. Y si se le escapa la presa, chuta, es más hambre. Entonces no le conviene perder la presa. Por eso es que evolucionó a estructuras que generen mucho daño, para que él pierda poca energía y obtenga un porcentaje más o menos considerable. ¿Ya? Nosotros no, y por eso es que subimos de peso, porque no perdemos energía en casi captura. Ah, ahí está. Y el carroñero no pierde esa energía. El carroñero espera. ¿Ya? Un animal estratégico, espera, puede estar solo, puede estar en grupo, como los buitres que normalmente andan entre dos o solo, no como las hienas, por ejemplo, que ellas literalmente esperan en grupo a que los leones u otro animal termine de comer, incluso hasta los corren y se quedan con la presa ya capturada. ¿Ya? Y a veces el león no alcanza, la leona no alcanza ni a comer, porque el león no caza. Caza, tiene que andar muy muerto de hambre a cazar. ¿Ya? Normalmente deja que la leona lo haga, un sinvergüenza, un mantenido. Eh, eso, po, ese es el carroñero. Entonces, ojo, un carroñero no es un descomponedor, ¿ya? No se define como tal. No así como dijo la Catalina, que el detritívoro. El detritívoro es el descomponedor. Y ahí hay un grupo de insectos también bien considerable, ¿eh? No menor por cierto. Ya, pues, entonces los insectos, volviendo a lo que me había preguntado, el bastián, hay insectos herbívoros, hay insectos omnívoros también, ¿ya? Y hay insectos carnívoros. Lo que pasa es que, me acuerdo hace años atrás, cuando cáchense, se me va a volver a caer el carnet. Estaba haciendo clases, estábamos viendo esta misma materia, y un chico me preguntó si nosotros éramos más que los insectos en número. Y yo le dije, mira, muy simple, en ese tiempo estaba de moda el juego de las plantas versus los zombies, el plantas versus zombies, el primero, son como tres, creo. Y yo jugué el primero, por cierto. Y yo le dije, no se preocupen, porque si llegara a ocurrir eso, las plantas superan en número a los animales, pero 1000 a 1 me quedo corto. Estaríamos hablando de 1 millón a 1 probablemente. Si ustedes miran por la ventana, lo más seguro es que se encuentren, por muy urbanizada que esté esa zona, se van a encontrar con una planta. ¿Ya? A ese nivel. Las plantas nos superan por muchísimo. Si alguien nos tuviera que defender en esta guerra, serían los insectos, porque son los únicos que en número podrían diezmar la población de vegetales. Los vertebrados no hacemos ni el 10, cáchense, ni el 10% del total de insectos. Lo que pasa es que de los insectos nosotros conocemos muy poquitos. Ese es el tema. ¿Ya? Y hay incluso insectos, como el Chavo del Ocho, insectos microscópicos, ¿ya? Y arañas microscópicas. De hecho, la otra vez estaba viendo me llegó una colega que siempre publica cuestiones de biología, y ella publicó justamente una arañita que
La tenía en una cápsula Petri, ¿ya? Porque era microscópica, no se veía a simple vista. Había que forzosamente verla con el microscopio con el segundo objetivo de aumento, ¿ya? No con el primero, de hecho. O sea, era bastante chica, por 10, por 100 en realidad había que ver, ¿ya? Así que los insectos son muy variados, muy, muy variados. Ellos son solo un ecosistema. Por eso es que es criminal. No sé, me han visto mi faceta ecológica o ecoterrorista. Es criminal eliminar un bosque. Porque uno ve los árboles que se cayeron o que se incendiaron, ya un incendio de un bosque, pero no ve la cantidad, la enorme cantidad de insectos que se perdieron, que son parte vital del ecosistema. Claro, pueden recuperar el número rápido porque se reproducen rápido, por eso es su éxito, ¿ya? Pero pero la diversidad se pierde. Así que ahí, lamentablemente, es algo que es, pero muy, 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 muy grave la pérdida de un bosque, por ejemplo, o de una zona boscosa, no necesariamente un bosque entero. ¿Ya? Y lo último, ahí sí, perdón, ya perdí el mouse. Tuve mucho rato hablando, ese fue el problema. Ahí sí. Ahí están los descomponedores. Y ahí aparecen perdón, estos organismos que se definen como detritívoros. ¿Ya? El detritus, en latín, detritus es descomposición. Y ese cuerpo se está descomponiendo. ¿Ya? Un cuerpo en descomposición, ni los buitres lo agarran, ¿ya? Ni las hienas se lo comen, ¿ya? Porque está en descomposición. Esa carne no, y comerla no les va a significar nada. El aporte energético es nulo. Y en realidad los descomponedores aprovechan muy poquita energía. Lo que hace el descomponedor es volver la materia orgánica a un estado muy simple para que otro organismo la pueda aprovechar. Eso es lo que hace el descomponedor. Y de hecho ahí están las tijeretas, los chanchitos de tierra, algunos insectos. El chanchito de tierra no es un insecto, por si acaso, es un isópodo, por si acaso. ¿Ya? Hay algunos peces que también son descomponedores, por cierto, muy chiquititos, sí. Plancton, que también es descomponedor, no todo, porque el plancton es un conjunto. No se queden con esa imagen del plancton de Bob Esponja, que es una especie chiquitita de color verde. No, el plancton se divide en dos Los tipos. hongos también, ¿Qué cosa? los hongos también son descomponedores. Los hongos también son descomponedores. No todos, ya no todos, porque el reino fungi es súper variado, ¿ya? Pero sí un porcentaje, por lo menos un 35, un 40% de los hongos sí. ¿Ya? Poquito menos de la mitad. ¿Ya? Lo que les decía del plancton, hay plancton que es carroña, o sea, no carroña, hay plancton que es detritívoro. ¿Ya? El plancton se divide en dos grupos, el plancton vegetal y el plancton animal. ¿Ya? El plancton es todo organismo que no es capaz de nadar solo y la ola lo arrastra. Así de simple. Es un concepto que se llama libre natante. Un pez es libre natante, porque él mueve su colita y se mueve por donde quiere y rompe la fuerza de la ola. ¿Ya? Nosotros podríamos definirnos como libre natantes también, un delfín, un animal grande, etc. Pero un animalito microscópico, la ola se mueve y lo arrastra, por muchas estructuras que tenga, para poder resistir esa fuerza, no la va a poder romper. Ese es el plancton. Y hay plancton animal y plancton vegetal. ¿Ya? Esta organización se centra en cómo la energía fluye, esta que tenemos aquí, ¿ya? Cómo la energía fluye hasta los consumidores. Ojo, la energía fluye siempre desde el productor, siempre de forma unidireccional, en un único sentido, ¿ya? Desde los productores hacia los consumidores. ¿Por qué el descomponedor no fluye energía hacia el descomponedor? Muy simple, porque el descomponedor descompone, el nombre lo dice, descompone productores muertos, consumidores primarios muertos, consumidores secundarios muertos, consumidores terciarios muertos. Descompone en todo nivel, sin excepción. Entonces, vuelvo a repetir, él aprovecha muy poca energía, ¿ya? Un 0, que prácticamente 0.00001% de energía, y la materia la transforma. Esa es la clave de un descomponedor, transformar materia más que energía. ¿Ya? Entonces el descomponer es clave, porque las transformaciones de materia también son parte de este sistema. Sin la transformación de materia, tendría que estar creando materia eternamente. Y sabemos que la materia, igual que la energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y eso lo hace un detritivo. Eso, pues.
Esa era toda la verborrea de la clase del día de hoy, por cierto. ¿Alguna consulta? Antes de pasar a hacer unos 2 ejercicios como mínimo. Tengo un montón de esto porque todos los ejercicios son prácticamente iguales. ¿Qué dice el pueblo? ¿Alguna consulta? No, profe, yo ninguna al menos. La Catalina dice que ninguna. Bastián, Ángel. No, a ver, si tengo una pregunta. Dele nomás entonces. Si los descomponedores, si se supone que no aprovechan como la materia, la energía que ellos Aprovechan, pero descomponen, muy poquito. ya, y eso les significa, es como significativo para ellos, o sea, ¿vale la pena para ellos hacer todo eso para obtener tan poquita energía? Sí, vale la pena porque ellos, si te das cuenta, el descomponedor es un organismo que fisiológicamente es muy simple. Entonces se conforma con poquito. No necesita un gran monto. Imagínate el puma, el tamaño necesita forzosamente ingerir mucha materia. ¿Ya? Y ese es el problema, po. Él está obligado a cazar porque siempre va a estar en deuda. Por eso es que tú no ves pumas gordos, pues ves pumas que están probablemente que se le ven las costillas, andan muertos de hambre y siempre con esta intención de cazar, porque siempre le está faltando energía disponible. ¿Ya? A diferencia del gato que tengo aquí en la casa, que es un sinvergüenza, que se lo come todo, ¿ya? Y que él que juega a cazar, ¿ya? Pero en realidad dispone de comida prácticamente ilimitada para él, claro, a costa de mi bolsillo. ¿Ya? Pero lógicamente, en ese caso, él obtiene energía suficiente para mantenerse vivo. Y el descomponedor, lo mismo. Obtiene energía suficiente y es muy poquita la que necesita porque fisiológicamente evolucionó para eso. Ahí me meto en un tema que es más evolutivo. Probablemente el descomponedor en alguna parte de la evolución, de su evolución, fue un herbívoro, fue un carnívoro, fue un omnívoro. ¿Ya? Puede haber sido, o un fotosintetizador también puede haber sido. Pero por algún motivo fue obligado a cambiar esa función, porque su fisiología se fue haciendo más sencilla, más simple, y trataba también de evitar la competencia, que esa es una gran fuerza evolutiva, el evitar la competencia. Yo cambio, dejo de consumir algo en el reino animal, o en el reino, en el ecosistema en realidad, porque hay mucha competencia. Digo, ah, ya sí, eso ya no vale la pena comer eso porque todos se lo están comiendo, una cosa así. Entonces cambio mi función. En las moscas se ve mucho, por cierto. Y ahí las moscas pasan precisamente a ser descomponedores. Entonces el animal, o sea, o el organismo descomponedor probablemente fue un organismo que tenía otra función, pero para evitar la competencia empezó a simplificar su sistema fisiológico y prefirió descomponer que consumir de forma directa. Que otro haga la pega inicial y yo me quedo con los restos. Una cosa así. ¿Ya? Y sí, sí le vale, sí le sirve, en resumidas cuentas. Tocó ser trabajador. Claro, claro, una cosa así, tal cual, tal cual. ¿Qué onda más? Consulta. No, profe, por el momento yo ninguna más. Ninguna. Bastián, en una cadena alimentaria, ¿qué organismo tiene mayor prioridad? ¿Prioridad en qué sentido? ¿En consumo? ¿Prioridad de consumo o prioridad biológica? De mantenerse vivo. Ambos, ya. Vivo, el fotosintetizador. El fotosintetizador, el productor, en resumidas cuentas, no se te puede ir. Porque si se te va el productor, no tenía energía, no hay quien genere energía. Y se cae todo el resto. ¿Ya? Tendrían que forzosamente cambiar, de evolucionar, ya en resumidas cuentas. Y la evolución como que no es muy simpática. Entonces, si el productor siempre tiene que estar vivo. ¿Ya? Y en prioridad de consumo, el consumidor primario. Ya el consumidor primario es el que siempre debe tener también prioridad de consumo para que los otros consumidores puedan disponer de energía o puedan tener energía disponible, ¿ya? Porque si se te cae el primario, pues te quedó el secundario y el terciario, genera ese desequilibrio del ecosistema en el que uno va a aumentar en desmedro del otro, y al final esto se va a terminar transformando en un terreno vacío, en un peladero con piedra. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista biológico, el productor es obligatorio. Sin productor aquí no se forma ecosistema. Así de tajante es. ¿Ya? Y no se sostiene tampoco. ¿Ya? Y el consumidor primario es aquel que, como es capaz de
comer primero le va a entregar energía a todo el resto. ¿Ya? Entonces él también fisiológicamente o funcionalmente es también uno de los más importantes. ¿Ya? Eso, pues. ¿Vemos un ejercicio? Uno aunque sea. Sí, yo creo que sí lo pueden sacar. Estos son típicos ejercicios del DEMRE. La gran mayoría de los ejercicios del DEMRE son muy parecidos. ¿Ya? Jueguen. Este es de ustedes. Aquí hay que imaginar un poco, pero yo creo que lo hace. Ah, algo que se me escapó. Las flechas representan un traspaso energético. Eso quiere decir que antes de ver el ejercicio, ni siquiera lo leí. Esta B corta o V, como le llaman los entendidos, este que está aquí, este organismo que está acá, le está pasando energía a W, a X y a Y. Quiere decir que cuando ocurre el traspaso, W se está comiendo a B corta, X se está comiendo a B corta, Y se está comiendo a B corta. Por eso es que le traspasa su energía. No significa que B corta se come a W, X, Y, por si acaso. Ya, por si acaso. Ya, así que ahí se las dejo. Juega ahí, la Catalina le mandó la respuesta, el tiro nomás. Vamos. Igual creo que la D. Y el Ángel también dice la D. Sería el puro Bastián. Y el Bastián también piensa que la D. Perfecto, vamos. El siguiente esquema representa una cadena trófica, perfecto, constituida por 3 niveles, ya lo dice. Ya no me puedo salir de ahí. 3 niveles, no 2, no 1, 3, tampoco 4. Y compuesta de especies que habitan en un ecosistema terrestre, lo que a mí me facilita mucho el verso, ya porque los ecosistemas marinos son un cuento aparte. Solo vamos a ver cuando veamos las pirámides en 2 semanas más, ya cuando volvamos de las vacaciones el 18, por así decirlo, nos vamos a dar cuenta de que los ecosistemas marinos se comportan de una forma bien específica, son bien especiales. ¿Ya? Al respecto, ¿cuál de los siguientes tipos de organismos correspondería a la especie que está acá arriba? Es esta la que no sabemos qué es. ¿Ya? A ver, ya aquí ya se me fue un spoiler ya en algo. Si B corta le está pasando energía a W, a X y a Y, ¿ya? B corta lo más seguro es que sea el productor. Productor. ¿Cómo saberlo? Muy simple. Un organismo que es productor, o un organismo que hace fotosíntesis también, siempre va a pasar flechas. Siempre salen flechas de él. Flechas de traspaso energético, porque se lo están comiendo. Pero jamás va a ingresar una flecha hacia él. Nunca va a entrar una flecha, porque significaría que esa planta se está comiendo a alguien. Y eso no ocurre, ni en el Planta versus Zombie que el juego tampoco ocurre. ¿Ya? Entonces las plantas son pura buena onda. ¿Ya? Las plantas jamás reciben flechas. Por ejemplo, aquí la confusión sería decir que X es productor. Claro, porque X le está pasando flechita W, le está pasando flechita Z, pero X está recibiendo una flecha. Por lo tanto, X no puede ser productor. Así de sencillo. ¿Ya? Los productores solo dan energía, traspasan flechas al resto, pero ellos no reciben ninguna. ¿Ya? Profe, las plantas carnívoras, ya, perfecto, ese es muy buen dato. ¿Ya? Y el Bastián también quería preguntar las plantas carnívoras. Lo que pasa con las plantas carnívoras, ya por cierto, las plantas carnívoras hacen fotosíntesis, por eso son verdes. Tienen clorofila, como todas las plantas de este hermoso planeta Tierra, como les había dicho yo antes previamente. Lo que pasa es que la planta carnívora, al igual que nosotros, ¿ya? Generan bacterias, ¿ya? En el tegumento, en la piel, ¿ya? En esta parte que es la que se va a cerrar o la que hay algunas que parecen como un vaso, ¿ya? En donde ahí adentro están las bacterias. ¿Ya? Y estas bacterias generan olor para llamar a algunos bichitos, descomponedores, y entran y ellos las pueden atrapar. Cuando las atrapan, las bacterias, es como ellas viven como en mutualismo con estas bacterias. Estas bacterias facilitan los procesos de descomposición. ¿Ya? Adicionalmente, la planta puede tener sus propios ácidos, sus propias secreciones que ayuden a que estas bacterias hagan la pega. Las bacterias son descomponedores. Tienen un detritívoro junto con ellas. Al descomponer la bacteria, ¿ya? Esos nutrientes que aprovecha la bacteria entrega a otros que la planta aprovecha de asimilar al tiro. Por eso es que las plantas carnívoras no tienen largas raíces, porque no necesitan sacar los nutrientes de la tierra.
los sacan de las bacterias que tienen en la trampa con la que atraparon al bichito o a lo que se haya pasado por ahí. ¿Ya? Eso hace una planta carnívora. No es que se coma el bicho, lo atrapa para que las bacterias que tienen su estructura, ¿ya? En su piel, realicen el proceso de descomposición. Entonces la planta carnívora en sí es un ecosistema solo. ¿Ya? Por eso es que han vivido por años y son muy exitosas, por cierto, porque tienen su propio descomponedor. Y el productor, pese a que necesita de la energía solar, también necesita del descomponedor que le esté entregando materia en descomposición. Entonces tiene una fuente casi ilimitada de procesos descompositivos. ¿Qué mejor? O sea, la planta carnívora evolucionó de una forma tal que el proceso de descomposición ella misma lo facilita al atrapar al bicho. Eso hace. Eso, pues. Eso. Ya, pues. Entonces ustedes dicen que en la letra D, el D, perdón, el Z, ya perdí el mouse, este debería ser un carnívoro. ¿Cómo comprobarlo? Si aquí tengo un productor, ¿ya? X sería el que se come a B corta, este sería el consumidor primario, y quien se come a X sería un consumidor secundario. Normalmente los consumidores secundarios y terciarios, ya a partir de ahí, ya ustedes se pueden encontrar con un carnívoro. Ya puede ser un omnívoro, porque el omnívoro come carne igual. ¿Ya? Así que en cierta forma es un carnívoro no estricto. ¿Ya? Eso es un omnívoro. ¿Ya? W y Z serían secundarios. Ya, mira, W, ya, perfecto, excelente. W es, mira, en esta, considerando solo esta flecha, esta que está aquí, que estoy marcando, ya, esta que está aquí, aquí sería consumidor primario. Pero considerando la flecha que está acá y considerando esa flecha también, ya, W tiene dos funciones. Y esa es otra pregunta que suele hacer el DEMRE. Si aquí le hubieran preguntado, ¿quién es herbívoro y carnívoro a la vez? W habría sido la respuesta. Muy bien, excelente. Y Z, yo diría que Z es solo carnívoro, solo carnívoro. Ya no sería omnívoro, no cumpliría dos funciones, porque Z solo recibe alimento de X. ¿Ya? Eso quiere decir que solo se está comiendo a X. Eh, Miren, este es un ejemplo así de voladita mía, ¿no? W podría ser el pasto, ¿ya? Pasto. Este podría ser un conejo y este podría ser un zorro. Mira, justo la Z de zorro. Hay como para darle imagen a esta cuestión. Y es una vaca. Creo yo que es un animal muy grande. ¿Ya? Entonces, o W, igual podría ser un zorro. Este podría ser un Z ya, no un zorro. Vamos a cambiarlo. Es un puma. Entonces come conejo. Este es una vaca. Es muy grande. Una vaca sola probablemente para un puma sea mucho. No se la pueda probablemente cazar. ¿Ya? Es demasiado grande. Pero el W podría ser un zorro porque los zorros podrían comer algunas frutas, y ahí sería herbívoro. ¿Ya? Y podría comer algo, a veces conejos cuando hay disponibles, y ahí sería carnívoro. Y ahí tendría estas dos funciones. Ahí sí, ahí tratamos de hacerlo ajustar. Pero efectivamente la respuesta, ustedes están en toda la razón en la letra D. Las cadenas son secuencias lineales, tienen, aquí lo podían ver, principio, fin, desde el productor al consumidor secundario, y no se desvían en resumidas cuentas. Pero las tramas son mucho más complejas, volvamos, ahí sí, las tramas son mucho más complejas porque tienen muchas cadenas y ahí hay que entrar como a descifrarlas. Hay que buscar si es que hay varios productores, cómo se distribuyen. Quizás me pregunten, miren, ¿qué pasa si ustedes les preguntan por la gambusia? Esa que está ahí. ¿Qué es la gambusia? Consumidor primario, secundario, productor no es. ¿Qué es la gambusia? ¿Podría determinarlo, no? ¿Está difícil? Es consumidor ¿Ya? primario. ¿Primario? ¿Primario nomás? ¿O es más que primario? ¿Primaria, secundaria? Ya, sí, 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 de hecho, puede ser, a ver, déjenme buscarlo bien. Miren, fitoplancton es productor. Ya perdí el mouse, ya. Productor, ahí está el productor. Zooplancton consumidor primario. Y la gambusia es consumidor secundario en esa cadena.
Entonces, cuando ustedes les pregunten en una trama por una función, van a tener que revisar todas las cadenas en donde está ese animalito. Y esos son los ejercicios que tengo preparados hoy. Miren acá, alga productor, la carpa consumidor primario, y la garza se come la carpa, así que este sería consumidor secundario. Pero miren, la garza también come gambusias, entonces puede ser consumidor terciario también. ¿Ya? Entonces la gambusia creo que tiene solo esa función, no veo otra. Ah, pero aquí también, pues miren, restos orgánicos. Genera bacterias, las bacterias son las que cumplirían la función de productor. ¿Ya? Porque los restos orgánicos están pasando materia orgánica a las bacterias. Pues las bacterias, algunas hay bacterias que hacen fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, estas bacterias le pasarían el zooplancton, que sería consumidor primario y secundario. Miren, es solo secundario, pese a que está presente en varias cadenas. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que darnos. ¿Ya? Y ahí es donde se hace mucho más extensa la trama. Entonces, tenemos que revisar todas las posibilidades cuando llegue a aparecer un ejercicio de esto. ¿Ya? Ojo con eso, porque la idea es que no los pillen. Quizás mi pantalla parpadee o van a ver lo que estoy viendo. Si lo corrí para el lado. Veamos una. Ah, ya lo tenía preparado. No, no. Nada que ver. Tengo como 10 PPT abiertos. Pues. Ese es el problema. Mi típico problema de los 10 PPT abiertos. Es, voy a cerrar ese otro. Que un PPT corto, no sé por qué. ¿Por qué guardo un PPT corto? Este, pues. Miren. ¿A qué voy? A esto. Vamos a saltarnos esto un ratito, después volvemos. Ahí está. Jueguen. Háganlo ustedes. Háganlo ustedes. Pregunta 16 del modelo de EMRE del 2019. ¿Cuál será? Los zorros, la E, creo. ¿Ya? ¿Qué dice la Catalina? La Catalina dice la C. Ya, vamos a ver entonces. En la trama trófica ecológica, ¿qué organismos, perdón, ocupan más? Me faltó el tilde ahí de un nivel trófico. Busquemos los productores siempre. Siempre hay que buscar los productores para tener dónde empezar. ¿Ya? Recuerden, los productores son todos los organismos que sacan flechas. Ellos tiran flechitas para todos lados, pero no les llega ninguna a ellos. ¿Ya? Entonces el pastizal, que es pasto, ahí podemos comprobar que salen dos flechas, ¿ya? Y no le llega ninguno a él. Entonces ese sería productor. Y las plantas con semillas, que también, como lógico, por cierto, plantas con semillas tendrían que ser productores, pero tenemos que comprobarlo. Entonces, salen flechas, no llega ninguna, perfecto. Aquí tendríamos entonces los productores. Y los insectos, ya aquí los insectos serían en esta cadena, voy a marcarlas con colores, ya para que no nos confundamos. El insecto aquí, la cadena de color rojo, vamos a tomar insecto consumidor primario, porque come plantas con semillas. ¿Ya? Después tenemos las aves insectívoras. Este sería consumidor secundario aquí. Y los zorros sería consumidor terciario. ¿Me salió fea la C? Ahí sí. ¿Ya? Cambiemos de colores. Busquemos otro. Ahí sí. Ya, entonces, esa es la cadena 1, en cierta forma. Y ahí el zorro ya está cumpliendo esa función. ¿Ya? Ahora, vámonos con la cadena 2, que sería productor. Lo estoy marcando con otro color. El insecto sería consumidor primario, ya perfecto. Los reptiles serían consumidor secundario y los zorros serían consumidor terciario. O sea, seguimos tal cual. Sigue cumpliendo la misma función. Y ahí tenemos dos cadenas. Vámonos con otra. Cambiemos color verde.
Las plantas con semillas, productor con color verde. Las liebres serían consumidor primario. Y los zorros, y aquí está, miren, consumidor secundario. Ahí ya me acusó que hay otra función para el zorro, que puede ser consumidor terciario o secundario. Y ahí estaría ocupando lo que me pide arriba el ejercicio, más de un nivel trófico. Podemos comprobarlo. ¿Ya? ¿Cómo comprobarlo? Terminemos. Terminemos de resaltar las que nos faltan. Pastizal, productor. Liebres, consumidor primario. Y aquí cambió el productor, o cambió de planta con semilla a pastizal. Y el zorro sigue siendo consumidor secundario. O sea, sigue teniendo las dos funciones. Y en el último con los roedores, que si no me equivoco es la última opción, parece, por lo que veo, es consumidor secundario, ¿no? Pastizal, productor, roedores, consumidor primario, y zorros, consumidor secundario. Miren, siempre que ustedes les pidan más de un nivel trófico, normalmente las partes finales de las cadenas, o sea, de la trama, perdón, porque esta es una trama, tiene varias cadenas. Digo, hay una, dos, aquí están, pues miren, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas en esta trama, ¿ya? Normalmente los que están al final van a cumplir varias funciones. ¿Por qué? Tiene una lógica, no es por suerte. ¿Por qué? Porque disponen de tan poca energía, ellos tienen tan poco que comer, que tienen que diversificar su alimento y tienen que comer varias cosas para poder alimentarse. ¿Ya? Entonces, en ese caso, la alternativa correcta sí, efectivamente, es la letra E. ¿Ya? Ahí los zorros. No sé si te quedó claro, Catalina. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿No? ¿Sí? Ya. Vamos. ¿Qué me falta? Me falta lo de las tramas. Ah, pero voy a hablar para atrás. Miren, voy a hablar un ratito para atrás. Esta es la regla del 10%. La regla del 10% es la regla del traspaso energético. ¿Ya? Creo que no la tengo definida aquí, pero la tengo definida más adelante. Esa es una limitante de la energía disponible. Eso quiere decir que, y se basa, vuelvo a repetir, en la segunda ley de la termodinámica. Solo el 10% de energía es aprovechada por los siguientes niveles. Por eso es que el zorro tenía que comer tanto, porque a él le llegaba muy poquita energía. ¿Ya? El 90% se pierde en movimiento, en gasto fisiológico, en lo que el propio animalito, ya, o ser vivo necesita para mantener su organismo funcionando. Y esa energía no la puedo aprovechar. Cuando el zorro va a perseguir al conejo, porque el conejo no se va a quedar quieto cuando venga el zorro, forzosamente va a gastar energía. Y esa energía se perdió. Y el zorro también podrá gastar energía para cazar al conejo. Entonces, esas energías, en resumidas cuentas, son pérdidas. Y por eso el depredador dispone de muy poca y siempre anda buscando qué comer por lo mismo. ¿Ya? Así que ojo con eso. Ahí está. Joule es J, por si acaso, que es la clásica unidad de medida, ya que siempre está disponible en que representa trabajo, pues si no me equivoco. Si no me equivoco. Energía, en realidad, no trabajo, energía. ¿Ya? Entonces, el productor, miren aquí, la energía solar es virtualmente infinita, pues, está casi disponible por completo para una planta. ¿Ya? El productor, miren, dispone de ese monto energético. Y el consumidor primario, miren, ahí está la relación, solamente puede generar o puede disponer del productor un 10%. Por eso se llama la regla del 10%. El consumidor secundario solo dispone del 10% y el consumidor terciario solo dispone del 10%. Profe, con gasto fisiológico se refiere al gasto energético que supone cazar y digerir, sí, tal cual. ¿Qué mejor definición le acabas de dar? Sí, eso es. Eso mismo. Ese es el gasto fisiológico. Y de todos los sistemas en realidad, ya, pero sí, principalmente eso, caza y digestión, que no es poco lo que se gasta por si acaso. ¿Ya? De hecho, la cantidad de energía que genera la caza tiene que compensar lo que genera la digestión, ¿ya? Y todos los otros gastos, si no el animal va a quedar en pérdida y va a empezar a bajar de peso. Y claro, quizás para nosotros sea bueno bajar de peso después de la mansa comilona que nos mandamos para el 18,
Pero para los animalitos no, porque ellos están continuamente perdiendo energía. ¿Ya? Así que ahí sí que sí. ¿Ya? Por eso es que se establecen tramas en los ecosistemas, porque los consumidores terciarios, incluso los secundarios, disponen de muy poca energía del ecosistema. Entonces buscan comer varias cosas, diversifican su alimentación. Y cuando la diversifican, forzosamente pueden cumplir otra función, ser consumidor terciario y secundario, por ejemplo. ¿Ya? Ese es como un datito, un tip, en caso que les coloquen una trama alimentaria y ustedes tengan que determinar esto mismo, en el mismo ejercicio anterior, siempre váyanse al final, al último es el abón, a quien le llegan todas las flechas en resumidas cuentas. Y fíjense si ese cumple varias funciones, porque lo más seguro es que sea eso. ¿Ya? Lo más seguro. Puede darse que no, pero lo más seguro. ¿Ya? Eso, eso. Y por eso, miren, la forma de la energía se distribuye de una forma piramidal. Y eso es lo que se conoce como, y ahora las vamos a ver, pirámides de energía. ¿Ya? Veamos entonces las pirámides. El Ángel encendió el micrófono. ¿Me iba a decir algo? ¿Sí o no? No, profe, no sé por qué se activó. Estaba prendido, ¿no? Ahí está. ¿En qué consiste la regla del 10%? En eso que pusimos arriba. Es la limitante de la energía disponible en una cadena alimentaria. ¿Ya? Entonces, eso también limita el número de individuos y se basa, no se olviden, en la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Bueno, ahí está lo mismo. Un alto porcentaje de la energía que reciben los organismos se emplea en los procesos vitales, como dijo ahí la Catalina, la energía fisiológica en los procesos vitales, y parte se libera al ambiente en forma de calor. Las plantas, de hecho, son las que más energía pierden, son las que más producen y también más energía pierden. ¿Ya? ¿Qué otros tipos de pirámides hay para representar las relaciones tróficas? Las vamos a ver al tiro. Y aquí están las pirámides. No vale al tiro, no le demos más vuelta. La pirámide de número, la pirámide de biomasa y la pirámide madre de todas, que ya la vimos, la pirámide de energía. ¿Por qué le digo que es la pirámide madre? Esta, no, ya perdí el mouse otra vez. Ahí sí, esta es la pirámide madre, porque todas las pirámides, tanto la de biomasa como la de número, dependen de la de energía. Ya la energía siempre va a mandar. Si la de energía limita, ya limita el número de individuos, limita todo. Entonces todas dependen en cierta forma de las pirámides de energía. ¿Ya? Ojo, por si lo quieren colocar en un gráfico, esto, lo más seguro es que la energía sea una variable independiente y todas dependan de la energía. Ya, ojo con eso. Ya, ojo con eso. Recuerden que el nombre ahora está preguntando variables. Esa es la pirámide principal, acá está. ¿Okay? Ahí me salió fea la flecha. Ahí sí, no tiene forma de flecha eso, pero vamos a suponer que no flecha. Es la pirámide principal y rige a todas las demás. Siempre tiene forma de pirámide por la limitante, vuelvo a repetir, la ley del 10%, la limitante de la segunda ley de la termodinámica. ¿Ya? Vamos a la de biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es la materia orgánica disponible, pero en peso seco. Ya no excluye, perdón, el agua. Ya no consideremos el agua aquí porque el agua pesa harto, pues bastante pesada. Entonces, el peso seco, ya es como la materia con carbono disponible en resumidas cuentas, sin agua. ¿Ya? Es la pirámide de materia orgánica disponible. Puede invertirse, y aquí es cuando se enreda esto. Las otras pirámides se pueden invertir, pero jamás se va a invertir la pirámide de energía. La pirámide de energía no puede invertirse porque está determinada por la segunda ley de la termodinámica. Y como es una ley, no puede cambiar. No hay variables ahí. Siempre va a ser así. ¿Ya? Es por eso. Puede invertirse cuando los productores son muy pequeños, y aquí vamos a ver un caso bien particular, en comparación con los consumidores. Mira, muy simple. La pirámide de biomasa es la cantidad de alimento disponible. Eso es, para que les quede más cómodo. ¿Ya? Es la cantidad de alimento disponible. Mayor cantidad de energía producen los productores, valga la redundancia, ¿ya? Los productores son los que van a generar mayor cantidad de alimento, por lo tanto ellos son los que tienen más biomasa. ¿Ya? Por eso es que aquí ustedes pueden ver a los productores abajo,
En la pirámide de biomasa, en esta pirámide, es una enorme base, pues miren, desde aquí hasta acá. ¿Ya? Producen mucha materia orgánica. Los herbívoros no producen tanta, sino que consumen materia orgánica, pero también por número de individuos equivalen a harto alimento también. ¿Ya? Y los depredadores, como son muy poquitos individuos, no es tanto alimento o no representan ellos una fuente de alimento así en grandes cantidades. Ya por eso, de hecho, nosotros no consumimos grandes, los que comemos carne, no consumimos depredadores. ¿Ya? Y muchos depredadores tienen que estar protegidos. ¿Ya? De hecho, están protegidos, como los murciélagos que son controladores de plaga, por ejemplo, o los pumas, ¿ya? Ahí para nombrar algunas especies propias. Pero se puede invertir. ¿Y cuándo se puede invertir esto? Cuando los productores, miren aquí, hay muy poquito o se produce en realidad una gran cantidad en el océano, en los océanos. En los océanos la pirámide puede darse vuelta, por eso es que dice ahí puede invertirse. Cuando los productores son muy pequeños, ya son tan pequeños que uno solo no es mucho alimento. Imagínense, ¿qué comen las ballenas? Las ballenas comen krill. ¿Ya? ¿Qué es el krill? Un bichito microscópico. ¿Cómo se va a alimentar un enorme animal de un bichito microscópico, de uno solo? ¿Por qué creen ustedes que comen krill y siguen sobreviviendo? ¿Se comen uno solo, no? Porque hay montones. Esa es la clave, porque son millones, montones en el océano. Entonces la ballena abre sus fauces, traga agua, que después la libera por el opérculo, que es el hoyito que tiene arriba, pero se queda con el krill adentro y ahí está comiendo, po. Está pastando literalmente, porque el krill es, es parte del fitoplancton, del plancton vegetal, él hace fotosíntesis. ¿Ya? Entonces hay tanto que uno solo no representa gran cantidad, sino que tiene que forzosamente ser la masa. Y los animales que viven de ese krill no son muchos cuantitativamente. Entonces la pirámide se me va invirtiendo y como que apunta hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ojo con la pirámide de biomasa que se puede invertir en los océanos cuando el productor es muy pequeñito, microscópico. ¿Ya? Y la pirámide de número, ya también se puede invertir. Eso es un caso, bueno, hay un caso que en realidad lo pueden ver por la ventana. ¿Ya? En la pirámide, ¿no sabían que eran productores? Sí. Es que en realidad el krill como tal no es productor, ¿ya? Sino que tiene como unas bacterias, ya o él vive junto con esas bacterias, y esas bacterias son las que hacen la fotosíntesis. Entonces la ballena está dándose un plato, está comiendo doble, por así decirlo. Está comiendo plantas y está comiendo krill que sí, en realidad no es correcto decirle productor. Ya, en realidad sí podría considerarse como un organismo, como no un vegetal, ya, pero tampoco 100% animal, pero no es fotosintetizador solo. ¿Ya? Entonces las ballenas no son vacas, porque no comen pasto, ¿ya? No comen puros productos, también están comiendo carnecita, pero muy poquita. ¿Ya? En la pirámide de números, lo mismo. Ya creo que esto está más representativa la de arriba, que está acá. ¿Ya? Hartos productores en número generan mucha biomasa, por ende mucha energía. ¿Ya? Esa es como la relación que tienen que establecer. ¿Ya? Lo cuantitativamente, en número de individuos, los consumidores primarios van a tener que ser menos que los productores para que haya un equilibrio. Si ustedes tienen una sobrepoblación de consumidores primarios, los productores van a disminuir abruptamente y después van a tener una plaga. ¿Ya? Y lógicamente los productores podrían escasear y los consumidores primarios al paso del tiempo también podrían morir. ¿Ya? O empezar a comer otras cosas, que también puede darse. Los consumidores secundarios entonces también, o sea, no tienen mucho, también están en una relación de 10% numérico de cantidad de individuos, no solo de energía, sino que de cantidad de individuos, y con el consumidor terciario lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí probablemente tienen una serpiente por 10 ranitas, por 100 bichitos que están aquí, por 100 saltamontes, por 1000 unidades de pasto. Probablemente sea mucho más, pero 1000 unidades de pasto. Entonces ahí tienen una pirámide.
numérica, porque representa el número de individuos de ese ecosistema. ¿Ya? Es la pirámide que representa el número de individuos en una cadena alimentaria. ¿Puede invertirse? Puede invertirse, sí. ¿Ya? Todas se invierten menos la energía que jamás se invierte. Lo que vuelvo a repetir es como la pirámide principal. Y desproporciona, perdón, puede invertirse cuando el productor es de un tamaño enorme y desproporcionado con respecto a los consumidores. Ejemplo, ahí está, se ve poquito, y lo pueden ver por la ventana así, un árbol. Un árbol solo, uno, hace tanta fotosíntesis él solo que es capaz de mantener a los bichitos que andan dando vueltas entre medio de él, a los pajaritos que andan dando vueltas entre medio de él, incluso hasta otro depredador que puede ser un pájaro más grande o un felino, por ejemplo, también podría vivir a expensas de ese árbol, indirectamente. Entonces, la pirámide de número, un árbol, una araucaria, por ejemplo, puede sostener un ecosistema solo. Y por eso es tan terrible botar árboles grandes, ¿ya? Y más si son nativos. ¿Ya? El pino, no, esa cuestión hay que botarla acá, porque no es de acá, para empezar. Entonces, eso es, ya pues, con un árbol ustedes pueden tener un ecosistema solo. Imagínense deforestar un bosque completo, están botando una sucesión de ecosistemas, es un crimen, así de sencillo. No hay que darle más vuelta, es un crimen. ¿Queda claro esto de las pirámides? Niños, niños, niños. Tengo un Sí, sí, ejercicio. profe. ¿Sí? Veamos un ejercicio de pirámide antes de pasar a la última colita de la clase. Ya, ahí sí. Ahí está ajustando el ejercicio. ¡Jueguen! Ahí está. Ejercicio sin torpeo, porque ya está. Ustedes deberían estar sin torpeos. Vamos a hacer alto ejercicio aquí para adelante. Ya les tengo preparadas unas guías, pero buenísimas. Oh, tengo minimizado eso. Ya. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya, ya, perfecto, ya que llegaron sus respuestas, veamos. B dicen, en el verano pienso en eso, en los incendios. Sí, sí, es tragiquísimo, es bastante cruel. Más si el incendio es, dependiéndole, o sea, no si toda la intención es pecaminosa, porque por ejemplo tú puedes decir, no, es que fue un evento fortuito, producto de la naturaleza, nada que hacer. Es triste, pero nada que hacer. ¿Ya? Pero, por ejemplo, cuando es para una quema que se controlada, entre comillas, que se descontrola, que se transforma, es un crimen. Es un crimen. Puede que no haya estado la intención de hacerlo, pero es un crimen igual. Ve, dicen ustedes, a ver, en el esquema, perdón, corresponde a las pirámides numéricas de dos comunidades distintas, comunidad 1, comunidad 2, a una misma escala. A partir de la información entregada es correcto afirmar que, vamos a ir descartando, es como jugar al verdadero y falso. La comunidad 2 tiene la mayor densidad de productores. La comunidad 2, la mayor densidad. No, pues tiene uno con suerte. Pues este podría ser un arbolito. Uno. Y vamos a colocar aquí que hay mucho más. Pues mira, enorme la cantidad. ¿Ya? Es por lo menos 3 veces más que la del siguiente nivel, porque tendrían que ser los consumidores primarios. Ahora aquí tienen en todas, miren, comunidad 1 y comunidad 2 tienen productor, tienen consumidor primario, consumidor secundario, y todos cumplen con lo mismo, hay consumidor terciario. Entonces tienen los mismos niveles. ¿Ya? La A entonces no es, ya me dijeron que es la B. La comunidad 2 se sustenta con un menor número de productores que la 1, esa. Muy bien, correcto. La C, ¿ambas comunidades tienen el mismo número de productores? No, pues.
tienen desproporcionado por completo. La comunidad 1 tiene una pirámide de tipo invertida, no, esta es forma de pirámide real. Y la comunidad 1 presenta el mayor número de niveles tróficos falsos. Miren aquí, tienen un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles tróficos, representados con productor, consumidor primario, secundario y terciario. Así que todas tienen los mismos niveles. Alternativa correcta, perfecto. Letra B. Muy bien, muy bien. Vámonos con la última parte. Esto también está relacionado con las cadenas tróficas. Aquí me voy a poner medio ecoterrorista para mis cosas, por si acaso. La famosa bioacumulación. Esto los primeros en investigarlo fueron los japoneses, por cierto. Los japoneses allá en Japón, lógico. No hay japoneses de otras partes. Se dieron cuenta que tenían este inconveniente particular. Es la acumulación, la bioacumulación, perdón, es la acumulación de toxinas o metales pesados, que eso sí ya nos podría golpear a nosotros, que se almacenan en el tejido adiposo. ¿Por qué el tejido adiposo? Porque el tejido adiposo, ¿ya? Uno es una reserva, el adiposo es el tejido graso, ¿ya? Y normalmente cuando una sustancia, el hígado, no es capaz de degradarla, en el caso del alcohol es súper rápido, porque el alcohol es degradable a nivel lipídico, ¿ya? Entonces, las enzimas para degradar el alcohol, no se preocupen, ocurre. Eso siempre va a ocurrir. Siempre las van a tener disponibles. Pero, por ejemplo, cuando entra una toxina que no es degradable a nivel lipídico o a nivel hepático, ¿ya? Lamentablemente el organismo la almacena y la va acumulando. Entonces, si está comiendo algo con una toxina que no lo está matando, en resumidas cuentas, no se está deshaciendo de esa toxina, la está guardando. ¿Ya? Y ese es el problema de vegetales, entonces, que se almacenan en el tejido adiposo de vegetales y animales. Sí, los vegetales pueden tener no tejido adiposo como tal, pero sí aceite. Y esos aceites, lógicamente, podrían estar contaminados. Se va amplificando el fenómeno según se avanza en la cadena alimentaria. Y ahí por eso se llama bioacumulación. ¿Ya? Afectará a los niveles finales de las cadenas tróficas. Miren esto importante. El DDT era estoy viendo el chat a ver al tiro, ¿por qué se va acumulando? Perfecto. Vamos ahora a ese por qué se va acumulando. Miren, el DDT era un pesticida, ¿ya? Era un pesticida liposoluble, por cierto, ya que se usó particularmente en la ocupación norteamericana en Japón, porque los gringos después de que terminó la Segunda Guerra Mundial ocuparon Japón, como por 10 años, ¿ya? Entonces ahí metieron su cultura, su tecnología y después entregaron el DDT. Y los japoneses empezaron a usar DDT en sus cultivos y esto iba progresivamente, el DDT ellos no lo sabían, los gringos tampoco, porque se los pasaron, ¿no? Contaminando el agua, ya, porque el DDT tiene un metal pesado, no me puedo acordar qué metal pesado, parece que es mercurio, ¿ya? Tiene mercurio, no me acuerdo, no, plomo parece que es plomo, que es casi tan malo como el mercurio, por cierto. Pero la concentración que tiene el fertilizante era muy poquito. Entonces, cuando llovía, este fertilizante escurría con la lluvia, por el exceso, y pasaba a las napas subterráneas, y el fertilizante ahora contaminaba las napas subterráneas, los japoneses no sabían, y progresivamente el DDT en exceso, ya el residual, por así decirlo, iba llegando a los ríos y al océano. ¿Ya? Y ocurrió esto que está aquí. Miren, el DDT que tiene este contaminante, que es liposoluble, ¿ya? Se almacena en los tejidos adiposos de los animales no lo degradan, no lo rompen, pero no se mueren con él de forma directa. ¿Ya? Entonces, en el agua, miren, ppm es partes por millón, eso es ppm. Ya partes por mil o partes por millón, en este caso es partes por millón porque está con minúscula. ¿Ya? Cuando es con m grande es partes por mil. ¿Ya? Entonces la concentración es muy pequeña, pues miren aquí, la que llegó acá. Ahora, cuando yo hago el mismo análisis de DDT, no en el agua, sino que en las plantas, miren la concentración, empieza progresivamente a aumentar y aumentó muchísimo. Aumentó 1, 2, 3, aumentó más de 1000 veces. ¿Por qué? Porque el alga, las plantas,
no son capaces de, no se mueren con la toxina, porque en el agua hay muy poquita, es 0,00005. Entonces ellas viven ahí, están continuamente asimilando el DDT y lo van guardando, lo van almacenando. Pero esa concentración que ellos almacenan no los mata, lo guardan nomás, ¿ya? Entonces por eso pasaba piola, o pasó piola como por 3 años. Mira los peces herbívoros. Cuando un pececito se come, que vive en esta agua contaminada, esa agua contaminada no le hace nada porque es súper poco, pero se come una de estas algas, está recibiendo esto, una concentración mucho mayor. Por eso es que ellos la amplifican. Y lo mismo, esa concentración no es suficiente para matar al pececito. El pececito va almacenando este porcentaje y lo guarda en su tejido adiposo. El pez sí tiene tejido adiposo, en la grasa del pez, ¿ya? Cuando el pez grande se come a uno de estos peces chicos, él recibe mucho más, porque todo lo que acumuló en su tejido adiposo este pececito lo recibe el pez grande cuando se lo come, pues si se lo come completo. O se come la mitad por último ya, pero aún así va a recibir una concentración mucho más grande que la que estaba presente en las algas y mucho más grande que la que está presente en el agua. Entonces, progresivamente esto va aumentando, producto de que la acumulación es sumativa. ¿Ya? En los niveles tróficos se va sumando la toxina y se va guardando, 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 guardando. Entonces, cuando se transfiere al nivel siguiente, cuando se lo comen, en resumidas cuentas, se comen todo lo que estaba guardado también. No afectó a los peces grandes, empezó a afectar a estos que están acá. Y tenían un montón de garzas muertas y peces y pájaros muertos que nos explicaban por qué. Claro, porque estaban consumiendo peces contaminados. Peces contaminados que a su vez consumió otro pez contaminado, que a su vez consumió algas contaminadas, que a su vez vivían del agua contaminada. Entonces, progresivamente se va guardando esto y afecta, como sale ahí en el texto, siempre, siempre va a ser así, siempre va a afectar de forma letal a los niveles finales, no a los niveles iniciales, porque en los niveles iniciales la concentración es muy baja y no da como para matarte. Por lo tanto, nosotros, y ahí se asustaron los japoneses, nosotros los seres humanos somos consumidores o secundarios o terciarios. Chuta, estamos al final de esto. Entonces, probablemente sí recibamos una concentración como castigo divino, por así decirlo, de haber usado una sustancia que era liposoluble o que era bioacumulable. ¿Queda claro, Catalina, o no? ¿Sí o no? Por eso se va acumulando en resumidas cuentas, porque no te mata los niveles más chicos o los niveles más bajos, no te mata los productores, los consumidores primarios, los secundarios, sino que te mata los niveles terciarios y si es que existe el cuaternario, porque la concentración que reciben es de un golpe, es mucho más, ¿ya? Y eso sí puede ser letal. ¿Queda claro, no, chiquillos? Yo sí, profe. ¿Sí, la Catalina? Que sé que está por ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ojo con ese dato que está aquí, ¿eh? Ojo con ese dato. Porque las pirámides de bioacumulación son siempre invertidas. Siempre. No hay pirámides con forma o que se apeguen a la forma de la pirámide energética. Ya siempre van a ser invertidas. Entonces, si a ustedes les presentan una pirámide invertida, descarten que sea un fenómeno de bioacumulación leyendo el ejercicio. ¿Ya? Si les preguntan, ¿esta pirámide de qué es? Está invertida, pucha, yo siempre pienso, en mi caso, yo siempre pienso que puede ser una pirámide de bioacumulación. Me tienen que entregar un dato ya en el encabezado del ejercicio que sea esto que está aquí. Bueno, esto. Si me dicen que hay una sustancia tóxica que se guarda en el tejido adiposo,
esa es una pirámide de bioacumulación y por eso está invertida. Porque las pirámides de bioacumulación siempre están invertidas. Siempre. Sin excepción. Ya, pues, eso. ¿Queda claro o no? Bueno, el Ángel me dijo que sí. El Ángel me dijo que sí. No tengo otro ejercicio, no tengo un ejercicio de bioacumulación, pero la próxima semana sí le voy a poner ejercicio de bioacumulación. ¿Ya? Porque la próxima semana vamos a hacer taller de repaso, pero vamos a estar viendo estos ejercicios de fotosíntesis, los últimos de fotosíntesis, los últimos de que no hayamos visto, pues, lógicamente. Los últimos de cadena alimentaria y los últimos de pirámides. ¿Ya? Y ahí vamos a estar reforzando eso, porque de aquí para adelante los voy a tener acá esa noche haciendo ejercicio. O sea, el criminal de los ejercicios. Ya, pues, veamos entonces el cierre. Rara vez llego hasta este punto, con tanto tiempo. Ecosistemas. La energía se comporta en función de las leyes de la termodinámica. No se olviden de eso. Dos leyes, por cierto. La primera dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda, que es la que se basa todo lo que vimos hoy día y la semana pasada, o sea, la clase pasada, no la semana pasada, la clase. En cada traspaso energético, parte de la energía se pierde como calor y eso es una limitante del número de individuos y de la biomasa también. Ya ahí para relacionarlo con lo que vimos. ¿Ya? Formado por organismos que son los productores, consumidores y no se olviden de los descomponedores que son los que generan estos ciclos de materia. La ventaja es que ustedes los ciclos biogeoquímicos no se los preguntan. El Bembra los sacó de la PAES de invierno, ya en la PAES de invierno entraron, pero en la PAES de ahora, de final de año, no va a entrar. Ya les doy firmado, no entra, ya porque sale en el temario que no entra. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces las cadenas y tramas alimentarias que ordenan estos productores y consumidores. Los descomponedores no están en las cadenas y las tramas, si se dan cuenta, porque tendrían que trabajar a todo nivel. Y ahí sí que me quedaría un enredo que sería más o menos difícil de descifrar. Y no se colocan porque como tienen la misma función sobre todos, descomponen pasto muerto, consumidores primarios muertos, secundarios muertos, terciarios muertos y así. ¿Ya? Y las pirámides explican un poco, ordenan un poco el número de individuos. Recuerden la energía que es la pirámide madre de todas, esta es la más importante, siempre con forma de pirámide. Y la de número se puede invertir cuando el productor es muy grande y en la de biomasa cuando el productor es muy chiquitito. Es todo lo contrario, ¿ya? Es muy pequeñito. Y eso, y eso, y eso, y eso.